Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la oración. Orar es pedir la ayuda a Dios en tiempos difíciles en el planeta Tierra. Hay una amenaza a las naciones de todo el planeta como es el hambre. La inflación es un indicador del hambre en las naciones y las autoridades de cada nación están preocupadas y viendo cómo resolver el asunto económico para cada una de sus naciones. Pero la iglesia también está repartida en cada nación. Hay una iglesia correspondiente a cada nación para interceder por su respectiva nación. La Iglesia de México está orando por México. Hemos convocado por medio de tu programa de La Voz de la Alianza a un ayuno a favor de México. México es una nación que ha sido muy bendecida por Dios y la oración ha sido respondida por Dios cada mes que estamos ayunando. Así que en el ayuno de este mes hemos puesto de una manera especial a México y sus autoridades. Orar para que Dios proteja a México de toda hambre. Hay amenazas que vienen por la profecía. De acuerdo a la profecía, está considerado todo lo que está sucediendo y el enemigo está tomando ventaja debido al pecado. Donde hay pecado en una nación, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, toma el derecho legal para hurtar, matar y destruir a familias, a ciudades y naciones. Para eso está la iglesia, precisamente para interceder a favor de la tierra, a favor de la nación y pedirle a Dios que perdone los pecados de nuestra nación. De esto se trata el ayuno. Hoy el tema es la oración en tiempos de hambre. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza bíblica, de la enseñanza profética para los tiempos de hoy. Así es, bueno, realmente estamos viviendo tiempos en los que se necesita la oración más que nunca. Estos tiempos que son últimos y que debemos realmente, aunque estamos viviendo tantas situaciones tremendas, ¿no? Como la guerra, como terremotos y tantas señales realmente que la palabra dice, pues es cuando debemos nosotros redoblar el esfuerzo y orar y buscar a Dios y pedir perdón por los pecados personales, familiares, de la iglesia y de toda la nación, de todas las personas. Para que Dios escuche nuestra oración, debemos arrepentirnos, pedir perdón y entonces los derechos que Satanás obtuvo por el pecado sean quitados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es tiempo de orar, son tiempos violentos, son tiempos de guerra, son tiempos difíciles. Entonces tenemos que buscar a Dios hoy más que nunca, en oración, en ayuno y en servicio a Dios. Así que les invitamos para revisar el tema. Hoy nuestro tema es la iglesia o la guerra del hambre, ¿no? ¿Cómo está? La oración. La oración en tiempos de hambre, así es. Así que vamos a disponer nuestro corazón y pedirle a Dios que nos despierte a orar, que nos dé un espíritu de gracia y de oración para que podamos hacerlo, porque ni siquiera eso podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero al que realmente dispone su corazón y le pide a Dios, entonces Dios lo otorga. Así que hay que pedírselo a Dios. Sí, bueno, la iglesia es la institución más poderosa que está sobre la tierra. Y bueno, Dios dejó la iglesia para que la iglesia dé solución a los problemas que están aquí en la tierra. Cuando hay deficiencias, cuando el gobierno no puede satisfacer las necesidades, cuando no hay ningún ser humano que lo pueda satisfacer, Dios sí puede. Y la iglesia está para ello, para contrarrestar cualquier situación adversa, porque la iglesia tiene la autoridad espiritual para contrarrestar las obras del enemigo. Y bueno, la iglesia puede traer esa comida, ese alimento que
que necesita la tierra hoy en día, que necesitamos nosotros las personas para que podamos seguir con vida aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Y si es cierto que todas las cosas ahora van a ser más difíciles porque viene la venida del Señor Jesucristo, pero también en medio de la adversidad o en medio de los problemas, Dios está presente, la luz está presente y la iglesia está presente. Por ello, si la iglesia clama a Dios, entonces vamos a ver bendición, y en medio de crisis o en medio de hambrunas o calamidades, vamos a ver satisfacción. Sí, por eso tenemos que hacer un estudio fundamental en la Biblia, la palabra de Dios. Amigo, amiga, si tú tienes una Biblia en casa, ve por ella o toma nota de los textos bíblicos que vamos a dar a conocer, porque a través de la Biblia Dios todo lo ha contemplado para la humanidad aquí en la tierra. Nosotros los seres humanos no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no somos producto de una evolución. Fuimos creados por la mano de Dios. Dios es nuestro creador. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. La diferencia de Dios con nosotros es el cuerpo. Dios es espíritu. Pero un día, debido al amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, Adán cayó en pecado y Dios mandó el rescate a la descendencia de Adán, que somos nosotros, los seres humanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo vino del cielo, la palabra creadora, la palabra que creó este planeta Tierra, el cosmos, las galaxias, todo lo que existe en la tierra, los árboles, los mares, los animales, todo lo que está creado fue creado por Jesucristo. Dios habló la palabra y todo fue creado. Y un día, hace 21 siglos, la palabra se hizo carne. La palabra vino a la tierra. La palabra es espíritu, pero Dios le formó un cuerpo especial a su Hijo Jesucristo, pero ese cuerpo tuvo que entrar a los límites de lo que hay en la tierra, el espacio y el tiempo. Por eso, siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos con la salvación que Cristo traía a nosotros. Por eso Cristo es el único que puede ayudar al esposo, a la esposa, al hijo. Cristo es el único que puede ayudar a un gobierno, a un presidente, a un gobernador, a un primer ministro. Jesucristo es el único que puede ayudar a cualquier ser humano en el planeta Tierra. Es la ayuda de Dios, pero para que Cristo intervenga hay que orar. Cristo vino a enseñar de la importancia de la oración. Por eso, en tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de hambre, debemos buscar a Dios y comenzamos en el estudio de la Biblia. Así que vayamos a leer lo que está escrito en Isaías 55, versículos 6 y 7, donde el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, está convocando a todos a buscar a Dios, el único que puede dar la ayuda al ser humano en la tierra, porque aquí en la tierra hay mucha confusión, porque el que confunde todo es la serpiente antigua, como confundió a Eva, y sigue confundiendo a toda la humanidad. Por eso al tiempo de hoy, siglo XXI, estamos viendo tanta confusión en la información. ¿Cuántas personas están hablando lo que desconocen? Hay muchas mentiras y engaños en la información, falsas noticias, y tenemos por eso que depender de Dios, el único que puede ayudarnos a tener claridad en todo lo que está sucediendo en la tierra es Dios. Y la Biblia, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la luz que nos va alumbrando. Por eso empezamos leyendo de la Biblia, Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es perdonador de pecados. El problema del hombre en la tierra es el pecado. Por eso el diablo está haciendo de las suyas. El diablo está tomando ventaja. El diablo está confundiendo, engañando. Él es el mentiroso. Está usando los medios de comunicación. Todas las redes sociales están siendo usadas por el enemigo. El diablo trabaja a través de personas. Así como Dios trabaja a través de personas, el diablo trabaja también a través de personas. El Espíritu Santo nos podrá ayudar para identificar si una persona está hablando la verdad o está hablando la mentira. La Biblia es la palabra de verdad y la Biblia nos enseña que debemos acudir a Dios en tiempos de adversidad. En Oseas capítulo 5 versículo 15 dice la Escritura: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Por qué Dios ha profetizado y ha permitido todo lo que hoy estamos viviendo? Guerras. En las guerras hay aflicción, desesperación. ¿Cuántas personas están sufriendo la guerra en Ucrania? ¿Cuántas personas han muerto? La guerra es muerte. Nadie desea una guerra. Por eso la iglesia debe orar por la paz, que no haya guerra entre los hombres, sino que los hombres se amen en la tierra. Y es la iglesia la que tiene que orar. Así que hay guerras, hay también enfermedades, pestes, plagas, pandemias. Todo ello es parte de los tiempos proféticos que estamos viviendo. En una pandemia hay enfermedades de angustia, o sea, hay angustia en la familia, desesperación y muerte también. Pero también la Biblia dice, el hambre, viene el hambre, los cielos se cierran, entonces vendrá la escasez del alimento. Eso es el hambre, no hay para comer. Los precios van hacia arriba, inflación, y por lo tanto la gente no tiene para comer. El que no come se enfermará, y de la enfermedad también viene la muerte. Y una persona en una familia, al ver que no hay comida, tratará de buscar la comida, y como no hay trabajo, tratará de robar. Todo ello está enseñado en la Biblia. Por eso la Biblia sanciona fuertemente a todos los que están en pecado, porque es la obra del diablo por medio del pecado que trae destrucción. La persona que le quita los bienes a otra persona es un ladrón, pero este ladrón que habla la palabra conforme a las circunstancias del hambre, anda buscando por su necesidad. El problema es que el ladrón se acostumbra a robar. En lugar de trabajar, empezará en el hábito de robar. Bueno, y cayó en la trampa del diablo. Realmente es una adicción. Sí, pero realmente está bajo un espíritu demoníaco. Sí, es un espíritu demoníaco. Porque el diablo es el ladrón. El ladrón. Así que por eso tenemos que buscar a Dios en tiempos difíciles. Dios dijo, en su angustia me buscarán. Dios, amigo, amiga, no es religión alguna. Dios es el que creó al hombre para que dependiéramos de Él en luz, en su gloria y en su manifestación de bienes aquí en la tierra, cielos abiertos. En los cielos abiertos siempre hay bendición espiritual, bendición de salud física y bendición financiera. Todo lo que el hombre emprenda prosperará y el ladrón no tocará lo que el hombre trabaje. Por eso hay protección de Dios y hay leyes que Dios estableció para vivir aquí en la tierra. Por eso debemos conocer la Biblia. La Biblia es un manual para el ser humano en la tierra. Así que el tema de hoy es la oración en tiempos de hambre y comenzamos en
Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo del 16 al 17. Habla de los cielos cerrados. Cuando hay hambre es porque los cielos están cerrados, por lo tanto no habrá lluvia. Si no hay lluvia, viene la sequía, de la sequía viene el hambre. Y es por el hambre que se crean los movimientos sociales de los pobres. ¿Cuántos movimientos sociales hemos visto en la historia de la humanidad con los pobres que no tenían para comer? En tiempos de hambre, los pobres se levantaron de manera violenta contra el sistema establecido, porque pocos acaparaban mucho, vivían bien, pero la gran mayoría tenía poco y vivían mal. Esto es lo que la Biblia le llama injusticia del hombre. El hombre apartado de Dios es codicioso, avaricioso, es robador, le roba al prójimo y entra la violencia, entra la violencia de muerte en la tierra. Por eso hay mucha historia en la humanidad de la violencia, de las revoluciones que han habido en los pueblos. Podemos recordar la Revolución Francesa, muy conocida en el mundo entero, porque hubo un levantamiento de los pobres. Social. Es un levantamiento social. Donde ya Así los pobres que no aguantan opresión extremo? Y ya se rebelan. Sí, todo ello está registrado en la Biblia. Así que la Biblia es un libro de enseñanza que tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo religioso también, todas las con fases lo de la vida. Todas las áreas de la vida humana en una ciudad, en una nación, están en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de las naciones, Dios es el creador de las autoridades, Dios pone reyes y quita reyes. Dios estableció los sistemas de autoridad. Dios estableció todo lo que tenemos en la tierra y por lo tanto dejó su palabra, la Biblia, para guiarnos a través de ella. Así es. Vayamos a Deuteronomio para leer lo que dice la Biblia en cuanto a los cielos cerrados y las causas. Deuteronomio 11, versículos del 16 al 17. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Otro texto bíblico en Jeremías capítulo 16 habla del juicio que Dios trae por la idolatría. Idolatría tiene que ver con adorar a un Dios extraño, no al Dios creador de los cielos y de la tierra, sino a un Dios producto de la imaginación del ser humano. Han hecho dioses del sol, la luna, los animales, los árboles, los perros, en fin, las vacas y todo lo que es la naturaleza, hacen su propio Dios. ¿Qué dijo Dios? Jeremías 16, del 10 al 12. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? O sea, ellos ni sabían. Sí, por qué. O sea, no sé, se preguntaban, sí, ¿qué malo hemos hecho? Pues, ¿qué hemos hecho? Si somos buenas personas aquí en la tierra, ¿no? ¿Y por qué Dios nos va a traer ese gran mal? Sí. ¿No? Entienden que el más grave pecado de la tierra es la idolatría. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación
de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra. O sea, viene el juicio. Viene el por juicio. el pecado. O sea, el juicio por el pecado de la idolatría es perder los bienes de Dios. Y el mayor bien que tenemos nosotros para tener el alimento, la comida, es la tierra. Porque la comida viene de la tierra. Por eso dijo Dios, les echaré de la tierra. Les quitaré de donde están. Bueno, hoy en día vemos muchos movimientos sociales de la migración. Ese pueblo, Dios lo había elegido. Sí. Dios le había bendecido. Sí. Dios le había dado todo. Lo sacó de lo había Egipto, sacado de una tierra de esclavitud y los metió a la tierra donde fluye leche y miel. Bueno, una buena tierra. Pues allí empezaron a adorar a otros dioses. Allí dejando empezaron. completamente a Dios. Se mezclaron con los Jehová, dioses paganos de los cananeos. Así es. Así que Dios dijo, bueno, no quieren obedecerme, entonces les tendré que quitar la tierra. Bueno, y tanta paciencia de Dios, porque dijo, sus padres, y ahora ustedes, hijos, ¿no? Han hecho lo peor todavía. Entonces, antes, sí. Todo el tiempo que pasó y la paciencia de Dios esperando que volvieran hasta que llegó el día en que Dios ya pronunció juicio. Sí. ¿Sí? Y todavía cuando el profeta va y les dice el juicio, dice, pero ¿en qué hemos ofendido a Dios? Dice, Sí. ¿de qué manera? Que el pecador no se da cuenta de su pecado porque está bajo el engaño satánico. Un velo de tinieblas. Hay tinieblas, no puede entender. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene un cerebro pero no entiende nada de la verdad de Dios. Bueno, y no puede ver la luz. Lo que dice la Biblia, ¿no? Que los que adoran ídolos tienen ojos pero no ven, ¿sí? Tienen manos pero no palpan. Como los ídolos así como mismos. Los ídolos son, así son ellos. Eso dice la Biblia en el Salmo 115 y en otras lecturas bueno, también. Pues antes de este juicio de perder la tierra, porque Dios mandó juicio al pueblo de Judá, quitándole la tierra prometida, durante 70 años fueron llevados a Babilonia. Pero antes que llegara este juicio, Dios mandó otro juicio, la sequía. Mandó la sequía. Vino primero el hambre, sequía y hambre. Dice la Escritura en Jeremías 14, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Versículo 7. El 7. Aunque nuestras iniquidades. Ellos decían, o sea, reconocieron, recapacitaron y dijeron lo siguiente. Aunque nuestras 7. iniquidades son maldades, es el pecado que se va acumulando de generaciones. Sí. ¿Sí? Es lo que hace que el hombre. La maldad adentro del maldad. ADN del hombre, ¿no? Sí, es el mismo ADN que de maldad hemos tenido desde Adán y Eva. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y contra ti solamente hemos pecado, ¿no? Por eso Dios en su misericordia, a su tiempo, al tiempo profético, tuvo que enviar a su propio Hijo Jesucristo a solucionar este problema. Porque en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de la sequía, en los tiempos de todos estos juicios, era la ley de Moisés. Y la ley señalaba muerte. Era muerte directa. Así que aquí no había misericordia, era la ley. Si el que pecaba moría. Era la ley. Ahora vayamos a ver lo de la ley para que podamos entender y diferenciar entre lo que fue Israel con la ley y lo que es la iglesia cristiana hoy con la gracia de Dios. Mucha diferencia.
Así que vayamos a leer lo que estaba registrado en la ley, las maldiciones que Dios estableció para la desobediencia a su palabra. Deuteronomio capítulo 27, versículos del 11 al 26, no lo vamos a leer, solamente algunos encabezados, porque hay 12 maldiciones. Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, los llevó a 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. En el monte Gerizim Dios estableció las bendiciones y en el monte Ebal Dios estableció las maldiciones. Dios establece 2 caminos, el camino de la bendición o el camino de la maldición, porque el hombre fue creado para tomar decisiones. El hombre no es un títere en la tierra, el hombre no es un ser manipulado o no debe ser manipulado por nadie. El hombre en su libre albedrío debe decidir en su propia voluntad qué camino quiere caminar en la tierra y a qué destino quiere llegar a la eternidad. ¿Quiere llegar a la eternidad con Dios o apartado de Dios? Por eso hay 2 caminos que tiene que decidir en la tierra, y Dios estableció por eso desde el principio con Adán y Eva 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Del bien y del mal. Ellos decidieron por su voluntad tomar del árbol de la muerte, de la ciencia del bien y del mal. Por eso entró la muerte al planeta Tierra, entraron las enfermedades, entró la muerte prematura, entraron todos los problemas que hoy tenemos en la economía, la pobreza, la ruina, todo ello entró por el pecado de Adán trajo y Eva. toda esa consecuencia. Trajo toda esa consecuencia. Entonces, y lo sigue teniendo todavía en sí, la tierra. Cuando Dios dio entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios en el camino le dio los 10 mandamientos y las leyes, los estatutos, porque iban a entrar a la tierra prometida bajo ley, bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que señalaba el pecado. Para eso se estableció la ley, porque el pueblo de Israel cometía pecado, pero no sabía qué era pecado. Ellos cometían adulterio, pero no sabían que el adulterio era pecado. Ellos robaban en la codicia y la avaricia de su corazón, pero no sabían que la codicia y la avaricia era pecado. Entonces Dios en su misericordia les dio a conocer el pecado y las consecuencias del pecado. Esa fue la ley de Moisés. Por eso Dios, cuando los introdujo, los llevó al monte Ebal, y desde allí Dios dijo: estas son las maldiciones que vendrán si pecan. La ley que les va a conducir a la muerte operará en estas maldiciones que ustedes pueden cometer. Dios advierte, Dios es luz, Dios siempre nos alumbra. Así que aquí tenemos 12 maldiciones. 12 maldiciones. Las voy a referenciar. Número 1, Dios dijo: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Número 1, la idolatría. Número 2, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. El primer mandamiento con promesa es honrar a papá y a mamá. Es el mandamiento para que Dios prolongue la vida en la tierra al hijo y le vaya bien en la tierra. Así que es el segundo mandamiento, el primer mandamiento con promesa que Dios estableció, y aquí está: hay maldición el que deshonrare a su papá y a su mamá. Número 3, maldito el que redujere el límite de su prójimo. No podemos robarle al prójimo su terreno o las propiedades del prójimo. Número 4, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. No nos aprovechemos de los desvalidos o de los que están imposibilitados en sus cuerpos, discapacitados, se le llama discapacitados hoy en día. Sigue diciendo aquí: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Dios es Dios de misericordia con el pobre, con el huérfano, con la viuda y con los extranjeros en una nación. Por eso tenemos que ayudar a estas personas. Dice aquí: maldito el que se acostare con la mujer de su padre.
porque sería su madre o su madrastra en todo caso, si el padre se volvió a casar, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Esto es espiritual. Esto tiene que ver con la transferencia espiritual de demonios en la fornicación o el adulterio. Dice más, maldito el que se acostare con su hermana. Todo esto lo hemos conocido en la familia, el incesto. Es hija de su padre, hija de su madre. Otra maldición, el que se acostare con su suegra también. Otra maldición, el que hiriere a su prójimo ocultamente. ¿Cuántos están haciendo maldad, asesinando en la oscuridad, en medio de la noche, y ocultan su pecado? Pero Dios está viendo todo ello. Con alguna bestia, aquí dice, animal. Maldito, ¿dónde está? No, eso lo dice más adelante. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Todo esto lo estamos viendo en algunas noticias. ¿Cuántas personas son contratadas para afectar a otra persona? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para leer, para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén, así sea. Ellos eran conscientes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, eran conscientes del juicio que vendría si desobedecían los mandamientos de Dios. Ellos lo sabían, pues. Lo sabían. Por eso el conocimiento de la verdad nos alumbra. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño del diablo. Entonces conocemos la verdad para caminar solamente en la verdad. Aquí tenemos otras maldiciones que alcanzarán a todos los desobedientes. Deuteronomio 28, del 15 al 24, allí habla de otras maldiciones. Pero vamos a leer lo que tiene que ver con la comida. Deuteronomio 28, 33. Después 38 al 40. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Esta es una maldición en la desobediencia a la palabra de Dios. Otros van a aprovechar el fruto de tu trabajo. Tú trabajarás, pero otras personas van a ser beneficiadas en el fruto de tu trabajo. O sea que nadie sabe para quién trabaja. Esta es una maldición. Versículos 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Esto habla de los tiempos actuales ya. Bueno, estamos viviendo esta situación. Son maldiciones. Son maldiciones por el pecado. Así es. Por desobedecer la palabra de Dios. Por eso Dios en su misericordia mandó la solución al pecado. Hay muchísimas más. Todo lo que hay más. Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, sería bueno que lo revisaran. Y todas esas maldiciones están activas el día de hoy, todavía hasta hoy. Y solamente en Cristo y a través de su sangre es que se limpia. Sí, porque... Y que Dios nos perdona y nos hace libres de la consecuencia. En el Nuevo Testamento la Biblia dice, la ley es buena, porque nos habla... Lo señala el pecado. Del pecado. Lo señala. Pero ahora tenemos la solución al pecado. Jesucristo es la solución. Por eso somos cristianos y caminamos en luz. Y caminamos guiados por el Espíritu Santo para ayudar a los pecadores, ayudar a cualquier persona que no conoce la verdad y ha sido engañada por el enemigo. Sí, por eso la desobediencia trae juicio y hay que ir a Jesucristo. Sí, lo que está registrado ahí en Deuteronomio 27 y 28, que son tanto las bendiciones y maldiciones, donde, bueno, ya mencionaste los dos montes, ¿no? Monte Gerizim, Monte Baal, y estas son instrucciones, porque eso lo iba a cumplir después Josué,
cuando entrasen a la tierra prometida, Sí. porque estos dos montes estaban dentro de la tierra prometida, lo que hoy sería la ciudad de Siquem. Siquem estaba dentro de estas dos montañas. De un lado estaba el monte Ebal y del otro lado estaba el monte Gerizim. Hoy en día se le conoce en Israel como la ciudad de Nablus. Unos O 100 sea que la primera tierra o territorio que pisó Josué en la tierra prometida fue Siquem. Sí, y después Siquem dividía esos dos montes. Sí, después por de un lado, conquistar el monte Ebal y por el otro el monte Gerizim. Sí, después de empezar la conquista, por ejemplo, de Jericó o la ciudad de Jai, es cuando después, inmediatamente lo que hizo Josué fue ir a estos dos montes. Está en Josué, en el capítulo 8, ya está registrado. Sí. Entonces, y bueno, ahí vemos aquí en Deuteronomio, que también en Josué lo registra, se dividieron, ¿no? 6 tribus iban a estar en el monte Ebal, monte de la maldición, y las otras 6 en el monte Gerizim. Entonces, el sacerdote o alguien iba a pronunciar maldición tras maldición, y en el monte Ebal, y del otro lado, las bendición tras bendición. Y al término de cada maldición o de cada bendición, se iba a decir la palabra amén. Entonces, O sea, debió... así sea, ¿no? Sí, así sea. Entonces esto debió haber sido como un concierto prácticamente Pues sí. en esos dos montes, porque el sacerdote tal vez las cantó y toda la gente, amén. Y así todos, ¿no? Tanto la maldición como la bendición. Por eso mismo el pueblo conocía bien lo que eran las bendiciones y las maldiciones. Sí, tenemos, y todavía lo tenemos hasta el tiempo del Señor Jesucristo, porque cuando Jesús va, bueno, mejor dicho, cuando Jesús va a Samaria con la mujer samaritana, allí Siquem aparece por la palabra Sicar, que es el mismo lugar. Sí, por eso la samaritana, en la conversación que tiene con Jesús, le dice: nuestros padres adoraban, ustedes dicen los judíos hay que adorar a Dios en Jerusalén, en el monte Moria, donde está el templo, pero nuestros padres adoraban aquí, donde está el monte Gerizim, monte de la bendición. Y es la palabra que Jesús le dijo, ¿no? Muy pronto, ni en este monte, ni en el de Jerusalén, pero va a llegar para todo el mundo. Así es. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cualquier lugar que esté el adorador ahora en Cristo, podrá buscar la respuesta de Dios en el cielo. Por eso, hoy en día en Jesucristo ya no hay límites para la oración. Antes había un límite, había que ir a Jerusalén, al templo, a un lugar en específico. Ahora no. Ahora podemos orar en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, en la calle, en un parque, donde quiera que estemos, siempre y cuando seamos creyentes en Cristo y estemos caminando por el Espíritu Santo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso la iglesia es la respuesta de Dios a los problemas del planeta Tierra. La Biblia nos enseña, por ejemplo, cómo la ley fue dada precisamente para señalar las consecuencias que vendrían por el pecado. Dios señaló el pecado y las consecuencias. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, la ley mata, porque la ley lleva a la muerte. Pero la ley en Cristo, nosotros los que ya somos cristianos, estamos en otra ley, la ley de vida. La vida resucitada de Cristo, la vida de vida, la vida de el Espíritu Santo es otra ley. Así que nosotros no caminamos en la ley de Moisés. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Esto es el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. La ley es buena porque nos va mostrando lo que es el pecado. Aún nosotros, aunque caminamos en la gracia, yo no sabría la ley del amor, porque Jesucristo dijo, ama a tu prójimo. Ahora mi pregunta, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo sé si amo o no amo a mi prójimo? Entonces me voy a los 10 mandamientos y allí encuentro los últimos 5 mandamientos, 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que tengas. Así que si yo empiezo a codiciar lo que tiene mi prójimo, ya no lo amo. Quiere decir que estoy violando la ley del amor, estoy rompiendo el pacto de la ley. Así que necesitamos por eso conocer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, pero guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver ¿qué hace la gran diferencia? ¿Qué hace la gran diferencia? Vamos a leer lo que el Espíritu Santo enseñó a través del apóstol Pablo. Pablo dirige esta carta a su discípulo Timoteo, guiado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así es, no dar mal uso de ella. Conociendo esto o sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así que para esto fue dada la ley, para que el pueblo de Dios conociera lo que era el pecado y se apartara del pecado y caminar en santidad. El que nos ayuda hoy a caminar en santidad es el Espíritu Santo, pero yo no puedo recibir al Espíritu Santo si no he creído en la muerte de Cristo, en la sangre que Cristo derramó, y lo he aceptado como mi Salvador. Y nos hemos arrepentido y hemos ido al Padre y le hemos pedido perdón por todos nuestros pecados y hemos roto las maldiciones por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora en el mundo natural, Dios estableció los gobiernos, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, que toda autoridad viene de Dios. Para eso existen los magistrados o los jueces. En cada nación hay jueces, hay una Suprema Corte donde las personas que cometen algún daño o hacen alguna maldad tienen que ir a juicio, tienen que entrar en un proceso en una corte y hay un abogado, está el que ayuda a uno y ayuda a otro, así que aquí hay una corte donde se tiene que decidir si es culpable o es inocente. Para eso están los jueces. Pero todo esto viene de Dios. Dios lo estableció. En la carta de Romanos dice la Biblia, no le teman a los jueces porque fueron puestos como servidores de Dios para los que han transgredido la ley. Así que la ley se aplica también. Y Dios es Dios de leyes. Así que la ley de Moisés no fue dada para nosotros los cristianos, para los justos que hoy hemos sido justificados en Jesucristo. Por la sangre de Cristo. Porque toda persona que ha creído en Jesucristo ha sido justificada de sus pecados. Vayamos a otro texto, Gálatas 3 del versículo 19 al 20. Sigue hablando también para qué es la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas está diciendo la ley es temporal. La ley terminará hasta que venga ¿quién? Jesucristo, el Mesías. Bueno, vamos a ver cuándo terminó la ley en su aplicación de muerte. Sí. Porque si es ley de muerte tiene que terminar con la muerte. Vamos a ver en qué muerte terminó la ley. Gálatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está entonces que en la muerte de Cristo se canceló la ley de muerte. Cuando Cristo resucitó, empezó la ley de vida, de la vida resucitada de Cristo. Y cuando Cristo resucitó fue cuando nació la iglesia cristiana. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, habla de vida, no de muerte. Habla de vida, conoce la ley para aplicarla convenientemente, de acuerdo a todas las circunstancias que vive el ser humano en la tierra, pero caminamos en la misericordia de Dios. Hay respuesta en la gracia de Dios. Hay respuesta a cualquier problema que tenga el ser humano en la tierra. Hay respuesta para el pecador más empedernido, para la persona más malvada. Hoy hay solución. Hay solución al pecador del adulterio, del fornicario, hasta del asesino. Dios perdona todo pecado. Dios es perdonador de pecados, pero alguien tiene que interceder. Y para esto está la iglesia, para interceder, y esto es la oración. La iglesia está en la tierra para interceder. Dice la Biblia, vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, que Jesucristo cuando resucitó y se presentó a Dios el Padre, dejó la iglesia y a nosotros nos hizo, dice la Biblia, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Leamos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El rey es el que ejecuta la palabra, decreta, hace decretos contra el reino de las tinieblas. Por eso hablamos de guerra espiritual. Los reyes son los que salen a la guerra. Dice la Biblia que cada primavera los reyes salían a la guerra. Así que estamos aquí como cristianos para hacer guerra contra el diablo y sus demonios. Ahora, también somos sacerdotes. La Biblia dice que un sacerdote es un intercesor entre una persona y otra persona. En este caso nosotros somos intercesores entre el pecador y Dios. Pedimos perdón a Dios por los pecados del pecador, remitimos pecados. Jesucristo toma nuestra oración y la presenta al Padre, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Este es el proceso de la oración, el cristiano en la tierra, Cristo en el cielo, a la diestra del Padre, y Cristo presenta todo al Padre, y el Padre como juez es el que toma la determinación, mandando a sus ángeles para ayudarnos. Todo problema tiene solución. Por eso dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, que ahora todo cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno, amigo, amiga, busca la ayuda de Dios. Busca una iglesia donde te puedan ayudar para que conozcas a Jesucristo verdaderamente, conozca lo que es un arrepentimiento genuino y verdadero, y Jesucristo te bautice con el Espíritu Santo y te llenes con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que podemos buscar a Dios en oración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está, ahora todo cristiano, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el templo de Dios, y como templo podemos orar en cualquier lugar.
y en cualquier tiempo. No hay límites a la oración. Por eso cada vez que oramos y ayunamos vemos respuesta de Dios. Cuando oramos por el enfermo, oramos por una persona en desgracia, oramos por una persona que no tiene trabajo o empleo, una persona que está en ruina, una persona pobre, una persona en cualquier dificultad, Dios responde. Amigo, amiga, solamente tienes que aceptar a Jesucristo y empezar a caminar con el Espíritu Santo. Yo te animo a que hagas esta declaración de fe para que entres a la bendición de Dios. Repite después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, porque decido que mi cuerpo debe ser templo de Dios porque tú lo has comprado. Creo en tu resurrección, resucitaste de los muertos, y con mi boca te confieso mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración conforme a las Escrituras, ahora estás en el reino de Dios. Empieza a ir a un lugar donde haya enseñanza de la Biblia y recibas verdaderamente conocimiento del Cristo resucitado y empieces a caminar en la ley de vida. No en la ley de muerte, en la ley de vida, y empieces a ver las cosas diferentes guiados por el Espíritu Santo. Pues bien, damos gracias al Señor por un mes más. Estamos comenzando un nuevo mes y comenzamos siempre en oración y ayuno, porque hemos comprobado que todo lo que hemos ido enseñando conforme a las promesas de Dios han tenido cumplimiento. Así es. En este mes hemos puesto en oración de manera especial a México y a los gobernantes de México, los gobernadores y al presidente de México, porque estamos en el tiempo de la bendición de Dios a cada nación por la oración. Hay oración, hay bendición. Gracias damos por eso al Señor, y bueno, pues hasta nuestro próximo programa. Así es. Dios mediante. Dios mediante el sábado a las Nuestras 11 de la bendiciones. mañana.